No lo vas a poder creer. Se acaba de filtrar una información que ni Ángela Aguilar ni Cristian Nodal querían que el mundo supiera. Y cuando te enteres, vas a entender por qué. Esta bomba mediática lo cambia todo, desde cómo empezó su relación, hasta la posible traición que lo arruinó todo. Pero antes de que te vayas a TikTok a ver chismes sin contexto, quédate aquí porque te vamos a contar la historia completa, sin filtros y con pruebas. Y si tú también amas a Ángela Aguilar, dale clic al botón de suscribirse, porque aquí te contamos todo lo que otros canales no se atreven a decir. En este video te vamos a contar la verdad detrás de las últimas filtraciones sobre la relación de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Vamos a descubrir qué se filtró y por qué nadie quería que saliera a la luz. Las pistas ocultas que los fans ya habían notado en redes sociales. El papel de una tercera persona que podría haber provocado todo este caos. Y lo más impactante, cómo ha reaccionado Ángela Aguilar tras el escándalo. Todo esto, acompañado de pruebas, imágenes y hasta indirectas que los involucrados dejaron escapar sin darse cuenta. La filtración que sacudió Internet. Todo comenzó con una simple historia en Instagram. Una publicación de apenas unos segundos que fue borrada minutos después, pero como dicen, Internet no olvida. En esa historia, se escuchaba una voz femenina discutiendo con alguien, mencionando: "Te dije que no quería ser parte de este show". Aunque no se veía el rostro, el tono de voz y las palabras coincidían con otras declaraciones recientes de Ángela Aguilar. Y los fans empezaron a unir las piezas. Poco después, se filtraron mensajes privados y fotos en donde, supuestamente, Nodal estaría en contacto con una ex misteriosa, lo que desató teorías de infidelidad. Los indicios que nadie vio, pero siempre estuvieron ahí. Ahora, si retrocedemos un poco, todo empieza a cobrar sentido. Desde hace semanas, Ángela había dejado de subir fotos con Nodal. Y lo que antes eran corazones y emojis románticos, se convirtieron en frases solitarias y publicaciones melancólicas. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si estaba enamorada, Ángela respondió con una sonrisa incómoda y un "mejor hablemos de mi música". ¿Casualidad? ¿O ya sentía que algo no estaba bien? A veces, el instinto susurra antes de que la mente lo entienda. Pequeños gestos, miradas esquivas, silencios que antes eran cómodos y ahora pesan. No fue una prueba, ni un plan consciente, pero algo dentro de mí buscaba señales, pistas que justificaran esa inquietud que no sabía nombrar. Tal vez no fue coincidencia haber estado en el lugar exacto, en el momento justo. Tal vez, en el fondo, ya sabía que la verdad estaba al borde de revelarse. Incluso los fans más atentos comentaron que en varios conciertos recientes, Nodal dejó de cantar la parte de la canción que le dedicaba a Ángela. ¿Hay una tercera en discordia? Aquí viene lo más fuerte. Según fuentes cercanas a la producción de uno de los conciertos de Nodal, una figura del pasado habría reaparecido. Alguien con quien ya había tenido una relación fugaz, y que, al parecer, nunca superó del todo. Varios testigos aseguran haber visto a esta mujer tras bambalinas en dos conciertos distintos, y aunque no hay pruebas contundentes, el silencio de Nodal no ayuda. Y aquí es donde muchos dicen que Ángela ya lo sabía. Que desde hace tiempo estaba molesta, pero había preferido guardar silencio para evitar otro escándalo mediático. La reacción de Ángela. ¿Advertencia o despedida? Hace pocos días, Ángela subió una historia con una canción de Paquita, la del barrio, que decía: "¿Me estás oyendo, inútil?". Y ahí ya nadie tuvo dudas, estaba hablando de Nodal. Además, en una entrevista reciente, dijo: "A veces una tiene que amarse más a sí misma que a lo que le duele". ¿Será que estamos frente al final de esta historia de amor? Las señales están ahí, silenciosas pero constantes. Las conversaciones ya no fluyen como antes, las risas no llegan tan fácil, y el silencio se ha vuelto más incómodo que acogedor. Nos miramos, pero a veces da la sensación de que ya no nos vemos. Lo que antes se sentía como hogar, ahora se percibe como una casa vacía. No es que el amor haya desaparecido de un día para otro. Tal vez solo se ha ido desgastando, como las páginas de un libro que hemos leído demasiadas veces sin entender que ya conocemos el final. Duele admitirlo, pero a veces amar no es suficiente para sostenerlo todo. ¿Será este el capítulo final? ¿O simplemente una pausa antes de volver a encontrarnos, distintos, más conscientes, tal vez más listos para reconstruir lo que fuimos? ¿O solo es una pausa en medio del escándalo? A veces, cuando todo parece derrumbarse, no es el final, es solo un silencio necesario. Una tregua entre dos almas que han dicho demasiado o quizás, no han dicho lo suficiente. Puede que estemos agotados por discusiones que se repiten, por palabras lanzadas con rabia o por ausencias disfrazadas de rutina. Tal vez este silencio no es abandono, sino un intento torpe de proteger lo que queda.
Una pausa en medio del caos, para respirar, para pensarnos, para entender si todavía hay algo por lo que luchar. Porque incluso en medio del escándalo, a veces el corazón solo necesita espacio para recordar por qué comenzó todo. ¿Será este un adiós disfrazado? ¿O un descanso para reencontrarnos más fuertes, más sinceros, más dispuestos? Lo cierto es que lo que se filtró, no lo esperaban ni los más fans. ¿Qué opinas tú? Difícil decirlo desde afuera, porque lo que pasa entre dos corazones solo lo saben quienes laten dentro de esa historia. Pero si me preguntas, creo que las relaciones no se rompen de un día para otro. Se desgastan lentamente, entre palabras no dichas, entre gestos que se repiten sin intención, entre la rutina que se vuelve más fuerte que el deseo. Y aún así, también creo en las pausas que salvan. En los silencios que sirven para escuchar con más claridad. En la distancia que, aunque duela, puede ayudar a reencontrarse. Porque a veces, cuando todo se vuelve ruido, reproches, miedos, expectativas no cumplidas, solo el espacio puede ordenar lo que el corazón ya no logra sostener. No se trata de rendirse. Al contrario, se trata de tener el coraje de detenerse antes de seguir lastimando. De darse un respiro, no para alejarse del otro, sino para volver a uno mismo. Para mirar de frente las propias heridas, los vacíos, los anhelos que uno dejó de nombrar en voz alta. A veces el amor necesita distancia para recordar lo que lo hizo nacer. Y si después de esa pausa seguimos eligiéndonos, sin rencores, sin máscaras, entonces quizá valió la pena. Y si no, si el silencio se alarga hasta volverse olvido, entonces al menos sabremos que lo intentamos con el alma limpia. Porque incluso separarse con verdad es una forma de cuidar lo que alguna vez fue amor. Entonces, ¿es el final? ¿O solo una pausa en medio del escándalo? Tal vez no hay una sola respuesta. Tal vez es una pregunta que solo se responde con el tiempo, y con valentía. Valentía para soltar si ya no hay futuro. Y también valentía para quedarse, si aún hay algo por lo que luchar. ¿Y tú? ¿Qué sientes, más allá de lo que piensas? ¿Crees que hay una tercera persona involucrada? No quiero pensarlo, pero la duda se ha instalado como una sombra entre nosotros. No por celos sin sentido, sino por pequeños detalles que antes no estaban, respuestas evasivas, miradas perdidas, ausencias disfrazadas de ocupaciones. No hay certezas, pero a veces el cuerpo siente antes que la mente lo entienda. Y no se trata solo de la presencia de alguien más, sino del lugar que yo ya no ocupo. Porque el amor, cuando es verdadero, no se mide solo en abrazos o en tiempo compartido, sino en la intimidad de lo invisible, en los pensamientos que te incluyen, en los planes que se construyen con tu nombre, en la confianza que se reserva para ti antes que para el resto del mundo. Y cuando eso cambia, duele. Duele cuando descubres que ya no eres la primera persona a quien se le cuenta una buena noticia, o que las lágrimas se secan con otra voz que no es la tuya. Duele cuando las palabras empiezan a ser medidas, cuando las respuestas llegan con retraso, o cuando los ojos se apagan justo cuando te miran. Porque la verdadera traición no siempre es física, a veces es emocional. Es cuando los silencios hablan más que las conversaciones. Es cuando sientes que hay un mundo del que ya no formas parte, aunque estés justo al lado. Es ese momento exacto en que dejas de ser refugio y te conviertes en espectador. Y en ese vacío, donde antes hubo complicidad, ahora solo queda incertidumbre. Y uno se pregunta si el amor realmente se fue, o si simplemente fue entregado a alguien más. Pero también me pregunto si esa tercera persona, en caso de existir, es una causa o una consecuencia. Porque los vínculos no se rompen por un nombre nuevo, por una sonrisa ajena, o por un mensaje escondido en el teléfono. Se rompen mucho antes, en la rutina que desgasta, en los silencios que se llenan de distancia, en los gestos automáticos, en el te quiero que se dice sin mirar a los ojos. Quizás esa tercera persona no llegó a romper nada. Quizás solo apareció cuando ya no había algo firme que sostener. Tal vez fue solo un espejo, un recordatorio de lo que habíamos dejado de ser. No una amenaza, sino una señal. Una forma dolorosa de mostrarnos lo que ya no estábamos cuidando. Y no es excusa, claro que no. Pero es imposible no pensar que cuando un amor está fuerte, claro, presente, nadie puede entrar. El verdadero problema casi nunca empieza fuera. Empieza cuando dejamos de elegirnos cada día, cuando comenzamos a mirar hacia otros lados porque hemos dejado de encontrarnos en el mismo lugar. Entonces me pregunto, ¿queremos culpar a alguien más por lo que nosotros dejamos de construir? No busco culpables. Solo quiero entender. Saber si aún hay algo real entre nosotros o si ya nos perdimos en el camino sin darnos cuenta. ¿Será este el fin de la relación entre Ángela y Nodal? Si tú también quedaste en shock con todo esto, no olvides suscribirte para estar al tanto de las próximas actualizaciones. Deja tu comentario con tu teoría y dinos. Te ama Ángela,
¿Team Nodal o Team Ya Basta de Drama? Y si quieres saber cómo empezó toda esta historia entre ellos, te dejo aquí al lado un video que te va a volar la cabeza con todos los detalles ocultos desde el inicio. Esto apenas comienza.